Hola, soy estudiante de la Facultad de Enfermería en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Mi nombre es Andrea Dame Félix. Estoy cursando tercer semestre y soy del grupo 3. Mi docente es el doctor Adrián Andrade. Estoy en el ciclo escolar enero-junio de 2020 cursando la materia de pediatría. El día de hoy les voy a hablar sobre las fórmulas especiales, que es mi producto integrador de aprendizaje. Iniciaré hablándoles sobre la leche materna. La leche materna constituye el alimento de elección en el lactante durante los primeros 6 meses de vida. Además de suministrar el mejor aporte metabólico, disminuye la sensibilización alérgica y aumenta la inmunidad. Existen circunstancias especiales que hacen necesario buscar otras alternativas de alimentación para complementar o suplir la lactancia materna, y en ellas deben utilizarse las fórmulas adaptadas. Estas constituyen alimentación infantil basada en la lactancia artificial, cuya composición está regulada por diversos organismos internacionales. Y bueno, entrando en el tema, ¿qué son las fórmulas especiales? Estas son fórmulas lácteas adaptadas en las que se ha modificado la composición en principios inmediatos y básicamente la modificación afecta a los hidratos de carbono o a las proteínas. Como principio patológico tenemos que es una afección de las microvellosidades intestinales debido a que el organismo produce poca o ninguna cantidad de la enzima lactasa. Como fisiopatología se genera cuando el cuerpo no produce una cantidad suficiente de la enzima lactasa. Esta es la responsable de descomponer la lactosa en dos azúcares más pequeños, que son la glucosa y la galactosa. Cuando tenemos poca lactasa en nuestro organismo, no descomponemos adecuadamente la lactosa en el intestino delgado. Al pasar al intestino grueso sin descomponerse, las bacterias la fermentan y la transforman en gases y ácidos, ocasionando las manifestaciones clínicas. Como signos y síntomas tenemos dolor abdominal de leve e intenso, tipo cólico intermitente con episodios de duración relativamente cortos, irritabilidad importante del niño, diarrea, náuseas, vómito, escoriación perianal, entre otras como flatulencias, distensión abdominal, meteorismo, etc. Tenemos 4 métodos diagnósticos, pero el principal que se utiliza es el test de la acidez en las heces. Este consiste en una prueba reactiva donde se identifica la presencia de sustancia reductora en las heces. Permite vigilar la capacidad del niño para tolerar la lactosa. Otro de los diagnósticos es el test de la tolerancia a la lactosa. Este consiste en la medición de la glucosa sanguínea después de proporcionar una carga de lactosa, y este método mide la forma indirecta de la actividad de la lactasa. El test de hidrógeno en el aliento se mide el hidrógeno expirado que proviene de la fermentación bacteriana de los azúcares que al no ser absorbidos llegan al colon. Este se utiliza en niños más grandecitos, como de 3, 4, 5 años en adelante. Y por último tenemos la biopsia de intestino. Esta casi no se realiza, pero consiste en una endoscopía permitiendo la visión directa de la mucosa intestinal, así como la toma de muestras de mucosa que es enviada al estudio histológico. Bueno, como tratamiento vamos a tener distintas fórmulas. Estas van a depender de cada niño y sus necesidades. Por ejemplo, tenemos las fórmulas sin lactosa, fórmulas antiestreñimiento, fórmulas de soya, fórmulas anticólico, fórmulas antirreflujo, hipoalergénicas, hipoantigénicas. Y a continuación les voy a hablar sobre cada una. Fórmula sin lactosa. Se ha sustituido parcial o totalmente por otro hidrato de carbono que no presente problemas en su absorción, como dextrinomaltosa o polímetros de glucosa, permaneciendo el resto de la composición igual. Están indicadas exclusivamente en lactantes y niños pequeños que presentan intolerancia a la lactosa por mala absorción. Se recomienda el mantenimiento de estas fórmulas de entre 2 y 3 semanas, ya que el déficit de la lactasa suele ser transitorio y además esta desempeña una función importante en la absorción del calcio intestinal y por tanto en la obtención de masa ósea y formación de flora acidófila en el colon. Si existe necesidad de administrar al niño una fórmula sin lactosa durante el tiempo prolongado, se recomienda un aporte adicional de calcio en la dieta. En casos de galactosemia no se recomiendan estas fórmulas, puesto que contienen tasas de lactosa. Las fórmulas de soja son fórmulas de inicio y de continuación en las que el componente proteico que sustituye a las proteínas lácteas es la proteína aislada de la harina de la soja.
Contienen dextrinomaltosa, polímeros de glucosa y sacarosa como hidratos de carbono y carecen de lactosa puesto que son fórmulas vegetales. Estas fórmulas están suplementadas con metionina, carnitina y taurina, hasta alcanzar los niveles de la leche materna y con el calcio y fósforo en cantidades similares a las fórmulas adaptadas. No se han descrito efectos indeseables con las fórmulas comercializadas. Está indicada en la necesidad de una dieta exenta de lactosa, intolerancia comprobada a la lactosa, primaria o secundaria y galactosemia. En la alimentación de lactantes de familias vegetarianas que no pueden recibir lactancia materna, cuyos padres deseen evitar fórmulas derivadas de proteínas de animales. En niños con alergia a las proteínas de la leche de vaca, mediadas por inmunoglobulinas IgE, que no están sensibilizados a la proteína de soja. Estas fórmulas no deben utilizarse en lactantes menores de 6 meses con síntomas digestivos. No está indicado en la enteroterapia sensible de la proteína de la leche de vaca ni en la alergia o hipersensibilidad que no esté mediada por inmunoglobulinas IgE, pues en estos casos puede haber también alergia a la proteína de soja. La prevención de enfermedades atópicas en niños de alto riesgo, la prevención y manejo de cólico de lactante, las regurgitaciones o los cuadros de llanto prolongado. Y en niños menores de 6 meses con respecto a la alergia a las proteínas de la leche de vaca. Fórmulas de hidrolizados proteicos. Las proteínas han sufrido un proceso de predigestión mediante hidrólisis enzimática, tratamiento térmico y ultrafiltración. La fuente proteica es la caseína de la leche de vaca, la proteína del suero o ambas. Atendiendo al grado de hidrólisis pueden ser de dos tipos: fórmulas hipoalergénicas y fórmulas hipoantigénicas. Comenzaré hablándoles sobre las fórmulas hipoalergénicas. Estas presentan un alto grado de hidrólisis y son fórmulas extensivamente hidrolizadas. Y el 85 al 100% de los péptidos tienen un peso molecular menor de 5. Por tanto, con menor alergenicidad, pero no nula. Por eso son hipoalergénicas, ya que estos péptidos pueden conservar epitopos susceptibles de causar reacciones alérgicas a proteínas de leche de vaca. En situaciones de anafilaxia a la leche de vaca, esos preparados se deben administrar con preocupación o de lo contrario se puede administrar un hidrolizado de soja o dietas elementales. Fórmulas hipoantigénicas. Estas tienen un bajo grado de hidrólisis, es decir, son fórmulas parcialmente hidrolizadas. Contienen péptidos de peso molecular elevado y son parecidas a las fórmulas de iniciación. Están indicadas en la prevención de alergia a proteínas de leche de vaca en lactantes con riesgo atópico, aunque no se recomienda su uso indiscriminado, ya que no existen estudios controlados que demuestren a largo plazo su eficacia, y se desconoce si modifican secreciones hormonales y actividades enzimáticas y la absorción de determinados nutrientes. Estas fórmulas no están indicadas con una finalidad terapéutica, ya que no están exentas de antígenos residuales, por lo que no se deben utilizar en lactantes con alergia a proteínas de leche de vaca, pues se ha descrito la producción de reacciones graves y anafilaxia. Fórmulas elementales o monoméricas. Estas son fórmulas sintéticas a base de L-aminoácidos, dextrinomaltosa, MCT y ácidos grasos de cadena larga para evitar deficiencia de ácidos grasos esenciales. Algunos preparados tienen un bajo contenido en calcio y fósforo. Estas fórmulas presentan menor grado de alergenicidad que los hidrolizados proteicos. No dejan residuos debido a que están diseñados para que sus componentes se absorban sin digestión previa, permitiendo el reposo intestinal y disminuyendo el número y volumen de deposiciones. Su utilización se limita a aquellos pacientes en que otras fórmulas han fracasado y en los de mala nutrición grave. Sus indicaciones están muy restringidas: estados de mala absorción y mala digestión, en la insuficiencia pancreática y el síndrome de intestino corto, enfermedad inflamatoria intestinal, diarrea resistente a los tratamientos habituales, preparación para procedimientos de diagnóstico en los que se precisa eliminar el contenido del colon, transición de la nutrición parenteral a la nutrición enteral y alergia o intolerancia a proteínas lácteas de vaca que no responde a diferentes hidrolizados. Las fórmulas antiestreñimiento son fórmulas adaptadas en las que la proporción de beta-palmitato es similar a la de la leche materna. El 70% de los ácidos grasos están en posición beta y son hidrolizados adecuadamente por la lipasa. Además de ablandar las heces, estas leches permiten una mejor absorción de la fracción de grasa de la leche, del calcio y del magnesio, y un enriquecimiento del contenido mineral óseo,
Estas fórmulas están indicadas en lactantes alimentados con fórmula que presenten tendencia al estreñimiento. Fórmulas anticólico. Con ellas se trata de paliar los posibles factores desencadenantes del cólico del lactante. En estas fórmulas, las proteínas séricas están parcialmente hidrolizadas para facilitar su digestión, y algunas de ellas contienen menor cantidad de lactosa, que es sustituida por maltodextrina para reducir el exceso de gas abdominal. También contienen fructooligosacáridos con la finalidad de conseguir un efecto prebiótico y la mayor proporción de beta-palmitato. La modificación de la cantidad de grasa se lleva a cabo en forma de MCT. Todos estos cambios están dirigidos a solucionar molestias digestivas de carácter menor. Fórmulas antirreflujo o antirregurgitación. Estas son fórmulas de inicio y fórmulas de continuación a las que se han adicionado sustancias espesantes que aumentan la viscosidad, como la harina de semilla de algarrobo o almidón de arroz o maíz, con el fin de controlar o minimizar los vómitos y regurgitaciones excesivas del lactante. También se emplean como terapia dietética en el reflujo gastroesofágico no complicado. Este tipo de fórmula no debe indicarse como medida única en niños con reflujo gastroesofágico moderado o esofagitis por reflujo, indicadas en aquellos lactantes con fallo de medro debido a las pérdidas excesivas de nutrientes asociadas a las regurgitaciones junto con un tratamiento médico adecuado y bajo supervisión médica. Fórmulas nutricionales día-noche. Estas fórmulas tienen en cuenta que el esquema nutricional del lactante se fundamenta en las variaciones circadianas de la composición nutricional de la leche materna, así como en la implicación de los distintos nutrientes de la leche en los procesos de sueño-vigilia del bebé. Favorecen así el inicio del sueño para conseguir una correcta instauración de los periodos de descanso y actividad a partir de los primeros meses de vida, mediante la utilización combinada y complementaria de una leche infantil de noche y otra de día, comprendiendo entre las 6 y las 18 horas. Se pretende reproducir las variaciones de contenido nutricional de la leche materna en el transcurso de la jornada, ayudándolas a sincronizar los ciclos de vigilia-sueño de los lactantes. La fórmula de noche contiene triptófano, un aminoácido esencial y precursor de la serotonina y de la melatonina, neurotransmisores esenciales para el control del ritmo del sueño-vigilia, y adenosina, señal química que informa al cerebro de la necesidad de dormir. Por su parte, la fórmula de día incorpora un alto contenido en proteínas A, C y E, además de disminuir el triptófano y los hidratos de carbono. Fórmulas para el lactante prematuro. Estas fórmulas están destinadas a mantener en el lactante una tasa de crecimiento como la del último trimestre de gestación, sin causarle un estrés metabólico o excretorio excesivos. Contienen una cantidad mayor de hidratos de carbono y lípidos, por lo que poseen una mayor densidad calórica que las fórmulas adaptadas, lo que permite conseguir una mayor ingesta calórica con menores volúmenes. Tienen un alto contenido proteico y parte de sus proteínas se encuentran hidrolizadas. Se sustituye un porcentaje variable de la lactosa por polímetros de glucosa, ya que estos niños suelen tener un déficit parcial de lactasa intestinal. Y por otra parte, se consigue una mayor densidad calórica sin aumentar la osmolaridad de la fórmula. Están destinadas únicamente a lactantes pretérmino o con bajo peso de nacimiento, menor de 2,500 kilogramos. Se suelen mantener hasta que el lactante alcance las 38 semanas de edad corregida o un peso superior a los 2,500 a 3 kilogramos. Y en ese momento se pasa a una fórmula de inicio para el lactante a término. Fórmulas para el tratamiento dietético de errores congénitos del metabolismo. La dieta de estos lactantes tiene que proporcionar las calorías adecuadas en relación con la edad, un aporte nitrogenado mínimo que asegure un crecimiento normal y aminoácidos esenciales y nitrógeno, ya que el organismo es incapaz de controlar uno o más aminoácidos esenciales. Se debe definir como una combinación apropiada de lactancia materna y de administración de leche carente de aminoácido causante. Hay fórmulas para diferentes cuadros patológicos. Cuando el nutriente es esencial, como en el caso de la fenilcetonuria, homocistinuria y tirosinemia. En aminoacidopatías secundarias a déficit enzimático, existen fórmulas exentas de proteína y solo contienen hidratos de carbono y lípidos. Cuando el nutriente no es esencial,
Puede no ser necesaria la utilización de fórmula especial. Se puede utilizar fórmula artificial teniendo en cuenta que no contenga el nutriente que no se puede metabolizar, ya sea fructosa, galactosa, etc. Por último, les voy a mencionar algunos de los cuidados que debemos de tener como personal de enfermería con estos pacientes. Toma de signos vitales, preparar la fórmula indicada, aplicar medicamentos en caso de ser indicados, ayudar al médico para la preparación del diagnóstico, evaluar contenido de las heces, informar a los padres. Aquí vamos a aplicar nosotros la docencia, en donde les vamos a informar sobre los cuidados que deben de tener en casa con estas fórmulas, que estas ya se mencionaron. Y vigilar los signos y síntomas. Y bueno, esto sería todo de mi parte. Aquí les dejo mis referencias para que si tienen alguna duda y quieren buscar más información, pueden entrar al link. Gracias por su atención.